Sobre el proyecto de ley que propone la nueva ley de telecomunicaciones y nos vamos al hemiciclo principal. Sesiona la Comisión de Constitución que preside la congresista Rosa Batra para continuar con el debate del proyecto de ley de inscripción y cancelación de organizaciones políticas. Veamos. Otra vez a que amenazar que si no se aprueban los proyectos hasta el 15 de julio, dará por entendido que no se le da voto de confianza. El señor no tiene idea de lo que es la democracia, no tiene idea de lo que es la tolerancia, no tiene idea de lo que es el país. Este es el resultado de su gobierno. Esta es la inversión pública del Ejecutivo, un reverendo desastre. No hay periódico el día de hoy, Presidenta, acá están, no hay periódico el día de hoy que no hable de que las amenazas del señor Vizcarra. Vizcarra habla otra vez de un posible cierre al Congreso por reformas. Todo el tiempo, no hay un medio de comunicación que no lo haya sacado. Ese gabinete que lidera el señor Vizcarra y todos los asesores que están ahí, sus juntas de notables y de integridad, van a ser responsables de lo que pasa. Este Congreso lo vamos a defender, Presidenta, hasta las últimas consecuencias. Si el presidente, el señor Vizcarra, si tuviese noción y concepto y sentimiento que es el presidente de un país, no estaría en esas andanzas. Si el señor Vizcarra quiere tomar por asalto el Congreso, que lo tome. Si el señor Vizcarra quiere tomar el Congreso, que lo agarre. Que haga lo que le dé la gana. Pero este Congreso lo vamos a defender. O sea, es un tema de dignidad. Nosotros no vamos a regresar. Pero la institución como tal se defiende, Presidenta. Acomodé el lugar. Ya hemos pasado muchos años, muchos gobiernos democráticos. Estamos sentando al bicentenario. Y este señor no tiene el derecho de alterar la vida ciudadana de la democracia. No tiene el derecho de estar en una confrontación permanente de los tres poderes del Estado. Todo el tiempo amenaza. Si hacen esto, yo cierro. Si no hacen lo otro, yo cierro. O sea, el pensamiento único totalitario. Acá estamos los que hemos dado el voto de confianza porque defendemos la democracia, porque defendemos la institución, porque defendemos la patria y el Perú. Pero si el señor quiere tomar el Congreso, que lo haga. Lo tomará por asalto. Está de más que nos reunamos si la amenaza es permanente. Nosotros no vamos a poner lo que al señor le da la gana. No es así. Si no entiende eso, que lo tome de una vez. No sigamos reuniéndonos. Vamos a perder el tiempo. Yo me imagino que el señor ministro de Justicia, el señor premier Salvador del Solar, que supuestamente está haciendo un esfuerzo de compartir estas mesas de trabajo, y está en este tono, el presidente les ha sacado la alfombra, los ha dejado al costado, los ha ninguneado. Tengo entendido que se ha reunido con varias bancadas la semana pasada inclusive. Entonces estamos en una situación realmente, una incertidumbre, donde el país ha crecido en abril 0.2, donde no hay inversión absolutamente ninguna, inversión pública un desastre, y de la inversión privada el mínimo, y de ese mínimo solamente la minería. Así está el país, señora. Entonces, como comprenderás, vamos a estar acá ¿hasta cuándo, Presidenta? Hay que resolver las cosas. Y si el presidente del Congreso no convoca una legislatura, convocamos nosotros. Con 77 firmas, cada bancada se encargará de sacar las firmas para reunirnos en un pleno especial. Pero así no podemos hacer la vida. Así nos están tomando el pelo. Esa no es la democracia, es la intolerancia absoluta, el pensamiento único bajo la amenaza. El señor Vizcarra ya no sabe qué cosa hacer para argumentar y motivar el cierre del Congreso. No necesita más motivos, no le da la gana que haya Congreso. Entonces vamos a entregarle el Congreso, el señor no lo vamos a entregar al Congreso, va a tomarlo, nombrar a un nuevo Congreso de 14 personas, de 14 meses, para hacer las reformas que le dé la gana, para nombrar al tribunal que le dé la gana y para hacer lo que le dé la gana. Eso no es el país, eso no es el Perú, eso no es la patria, señora Presidenta. Esa no es la democracia. Esta institución la vamos a defender a como dé lugar, con o sin Vizcarra. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Velázquez. Damos la bienvenida a la congresista Luz Salgado, al congresista Gino Costa, al congresista Miguel Castro, a la congresista Ana María Choquehuanca. Comparto y suscribo la legítima indignación que ha mostrado la congresista Lourdes Alcorta. Y me parece muy bien que en este tema de los informes, la Comisión de Constitución, en vista de que hay una cefalía en la conducción del Parlamento, esta Comisión de Constitución es la llamada a hacer una reflexión para saber en qué contexto político estamos. Lamentablemente no tenemos un conductor en el Congreso que haga respetar los fueros del sistema parlamentario. Y por eso que es legítima la indignación de Lourdes Alcorta. El Parlamento, cuando lo concibió Montesquieu y como una institución que sea el contrapeso al Poder Ejecutivo, lo hizo justamente para que haya un equilibrio, para evitar estos reflejos autoritarios que comenzamos a ver, obsesionados por las encuestas, obsesionado
porque como la prensa lo ha dicho, el haber pechado el Congreso lo ha hecho subir 13 puntos, pero la economía sigue estancada, la anemia no le interesa a nadie en el gobierno, vemos a los ministros hablando una partitura solamente de afectar a esta institución. Yo creo, Presidenta, que los que honradamente hemos recibido un estipendio de este Congreso y hemos sido honrados para representarlos, no podemos caer en la ignominiosa actitud de aceptar que un presidente que tiene orígenes constitucionales venga a decir públicamente que él espera que le respeten las esencias de sus proyectos y sus plazos de los proyectos. Eso es inaceptable, es inaceptable. Y lo que sí quisiera, Presidenta, es proponer que, ya que la presidencia del Congreso no lo va a hacer, porque parece que estuvieran en otro ámbito, en otra nube, y no se ve que alguien haga respetar el fuero del Congreso, yo creo que la Comisión de Constitución sería la llamada a invitar al Presidente de la República a una reflexión. Nosotros, o por lo menos en nuestra bancada, nosotros hemos sentado una posición. No nos da miedo que disuelva el Presidente del Congreso, no nos da miedo. Y tras esa decisión que hemos tomado, nosotros no vamos a votar en función de lo que quiere el gobierno, ni en el plazo que quiere, porque vamos a respetar nuestra independencia y el no estar sujeto a mandato imperativo como lo manda la Constitución. Podemos participar, como lo hemos hecho, en el debate de este proyecto de reformas, pero no podemos permitir que la aventura autoritaria coja al Congreso en el peor de sus momentos en desorganización. Yo lamento eso, y lo he dicho pensando en voz alta. La mayoría parlamentaria es la culpable de tener esta conducción que tenemos y también de tener al frente al señor que tenemos. Entonces, no podemos cruzarnos de brazos, estamos apareciendo ante el país como ganapanes, como que le hemos dado 77 votos de confianza para que no nos dejen de pagar la quincena. Yo creo que antes de venir a este Parlamento hemos tenido vida digna. Todos venimos de ser profesores, entonces lo que sí tenemos que dejar, Presidenta, para la posteridad es un legado, y el legado es defender la intangibilidad de este Parlamento. Y termino diciendo lo siguiente: por mi trabajo, por este centro de trabajo que quiero mucho, vamos a seguir aportando hasta el último momento, pero tontos no somos. Cualquier cosa que aprobemos no la van a aceptar. El cierre del Congreso es casi inminente porque hay un señor que está obsesionado que las encuestas le da, ¿qué importa? El país puede estar de repente adormecido, pero tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que el mundo, el mejor sistema político que ha descubierto es la democracia, porque la democracia, perfecta o no, acaba con la opacidad. Estos reflejos autoritarios que ya lo hemos vivido el 90, el 68, lo único que han hecho es llevar al país a que sea más pobre, porque no ha habido un cierre porque ha habido cierre de parlamento, y eso ha permitido que los que levantaron la bandera de luchar contra la corrupción, en esas épocas se ahondó más la corrupción, o sea, los pobres fueron más afectados. Por eso yo comparto la opinión de Lourdes Alcorta, Presidente. Yo no me caracterizo de ser incendiario, pero creo que tenemos que hacer una reflexión. Si la presidencia del Congreso no ha hecho ningún gesto para defender la intangibilidad de esta institución, más bien aparece atacando a una bancada que lo llevó a la presidencia, yo creo que la Comisión de Constitución tiene que hacer un enérgico, respetuoso pronunciamiento, pero enérgico. Porque lo otro sería, Presidenta, es que nosotros estemos más preocupados de la quincena que de la historia. Ayer lo ha dicho el propio presidente Vizcarra, que dice que la institución parlamentaria es buena, sino los que están dentro de él no están haciendo el trabajo que él quiere. Para eso no nos eligieron a nosotros, para hacerle el trabajo al señor Vizcarra. No nos eligieron para eso. De tal manera, Presidenta, que pido
que podamos discutir que la Comisión de Constitución haga un pronunciamiento respetuoso pero enérgico con relación a las facultades que tiene el Congreso, a su facultad constitucional de no estar sujeta a mandato imperativo y a que defendamos el fuero de esta institución que es muy importante para el país. Yo tengo la seguridad de que por los gestos que estamos viviendo, estos reflejos autoritarios, que este es un camino inexorable y que estamos haciendo un trabajo de verdad de tontos útiles, porque ayer nos han dicho de que debemos respetar las esencias y los plazos, y eso es inaceptable, Presidenta. Por eso nosotros votamos contra la confianza, y por acá respetos guardan respetos, Presidenta. Pido que se discuta, que se haga un pronunciamiento respetable, pero defendiendo los fueros institucionales del Parlamento. Si el presidente lo ha hecho, supuestamente defendiendo sus funciones constitucionales, ¿por qué el Parlamento no lo va a hacer? Yo tengo la seguridad de que el presidente del Congreso no lo va a hacer, pero esta comisión es la más importante, es la llamada a reflexionar sobre el respeto al orden constitucional. Acá no van a venir estas aventuras autoritarias a decir que yo entenderé que la confianza no me la dieron cuando la confianza es una atribución del Congreso. Porque ¿para qué vinieron a pedirle al Congreso? ¿Para qué vinieron a pedirla? Porque la Constitución manda que el Congreso, ya la otorgó el Congreso ya. El Congreso nunca dijo voy a votar en tal o cual sentido. Vamos a discutir, sí, pero nadie cometió su voluntad para decir yo voy a votar en tal o cual sentido. Hagámoslo, Presidenta, con el mayor respeto, en vía preventiva, porque después la historia nos va a recordar de repente algunos que preferimos la billetera y otros que prefirieron la historia. Gracias, Presidenta. La congresista Velázquez, la congresista Espinosa, una interrupción breve para la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Para comenzar, al presidente también hay que contestarle. Nadie ha deseado que le vaya mal, no había un tema personal en absoluto, no había ningún registro para nada en absoluto que él pueda acusar y señalar al Congreso por las cosas que él no ha hecho y nos culpa a nosotros. La inversión, acabamos de tener el cual la inversión pública es un reverendo desastre y la privada mínima solamente en minería. El presidente, el señor Vizcarra, tiene que aprender a ser presidente. El señor Vizcarra no nos puede a nosotros imponer cosas porque no tenemos mandato imperativo. Es un poder autónomo, soberano y lo vamos a defender hasta el último instante. Nadie en su sano juicio puede estar permanentemente amenazando al Congreso todo el tiempo. Por eso que la respuesta al señor Vizcarra es tan fuerte como la que él manda. Se sienta en una radio a decir, si no cumplen el día 15 con el proyecto de ley y su esencia, entonces haremos que no se dé voto de confianza. ¿Quién es él para decir eso? ¿Quién eligió al señor Vizcarra? No ha aprendido a ser presidente, no ha aprendido a manejar la tolerancia, no ha aprendido a hacer la democracia. Él cree que puede imponer las cosas como le ha dado la reverenda gana y no sabe respetar los poderes autónomos de este país. Al señor Vizcarra se le contesta, este Parlamento le contesta con la dignidad, más allá de las encuestas que serán cómplices de las encuestadoras, no todas, en los que han participado en estas levantadas fantasmas de 1.200 muestras, que no es el 90% de la población. Yo trabajo toda mi vida en publicidad y sé lo que es una encuesta, pero 1.200 muestras no son el 90% de un país. Y todo el tiempo solamente asusado por las encuestas y por la prensa que lo contribuye, no todos los periodistas necesariamente, pero hoy día los periódicos todos tocan el tema, se habrán asustado, pero serán cómplices de esta desgracia. A año y medio, casi 2 años del Bicentenario, ¿qué líneas históricas se van a escribir en el Bicentenario? La amenaza constante de un señor que fue en una plancha y que hoy día nos pecha. Todo tiene un día D, todo tiene un límite. Y el señor Vizcarra lo pasó. Porque no es posible, lo reitero, que venga su premier, que venga su ministro de Justicia, que estemos trabajando, que vamos por un proyecto, que estamos trabajando en otro proyecto, y otra vez vuelve a amenazar. No está contento con nada. Él quiere cerrar el Congreso, lo tendrá que tomar por asalto, porque con eso no se lo vamos a entregar. Y ese fue el voto de confianza al Perú, a la democracia, a la institución, por más que hoy día nos detesten. Tenemos que respetar ese voto que nos sentó a todos nosotros acá. Por eso que somos un poder independiente, elegido por el pueblo. Él fue en una plancha, y tiene que entender perfectamente lo que significa abrir una plancha. No se eligió un nombre propio, pero todo tiene un límite, señora, y esto hay que contestárselo como tal. No con un mínimo unidad, sino con la dignidad del pueblo que nos sentó a cada uno de nosotros acá. Ese es el fuero, esa es nuestra representación, esa es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Eso es hacer patria, señora. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Espinosa. Muchísimas gracias, Presidenta. Presidenta, en principio, quiero rescatar 2 temas importantes. Uno, la intangibilidad del sistema institucional democrático sostenido sobre 3 pilares fundamentales.
el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Yo lamento, señora Presidenta, que no haya ni siquiera buenos asesores, porque el tema de la confianza no es un tema de interpretación. La confianza no se interpreta, la confianza se dio y tampoco la confianza es diferida. Creo que estos principios constitucionales son fundamentales para entender que la confianza se le fue otorgada pensando no solamente en la gobernabilidad, sino en la necesidad de garantizar de que existan condiciones mínimas de estabilidad para que el país crezca. Crezca porque tenemos 0.02. Entonces necesitamos no solamente defender la institucionalidad, necesitamos defender, señora Presidenta, el crecimiento y la estabilidad, porque no olvidemos que cuando asumió el presidente Vizcarra hemos tenido un año de recesión escondida, oculta, porque hasta ahora todavía la inversión minera sigue generando el crecimiento y lamentablemente la inversión privada no minera no logra despegar, y este es el gran reto que tenemos. Por eso, señora Presidenta, vuelvo a señalar, quienes estamos sentados aquí ganamos una elección y la ganamos en buena lid. Y por eso yo creo que lo mínimo que tiene que hacer un señor congresista es defender la institucionalidad, no para nosotros, porque nosotros dejaremos este Congreso, sino que lo que no podemos dejar es malos precedentes de institucionalidad para los futuros congresos. Y un mal precedente es interpretar la confianza. La confianza no se interpreta, la confianza se gana. Y definitivamente nosotros hemos apostado y estamos apostando por la gobernabilidad del país. Y la gobernabilidad del país no se puede poner en tela de juicio cada cierto tiempo. Creo que lo mínimo que necesita un país es la tranquilidad de poder generar puestos de trabajo, de generar y garantizar la inversión, porque hasta ahora la inversión sigue retrasada, de garantizar, señora Presidenta, que puedan hacerse las transferencias para los gobiernos locales y los gobiernos municipales. Pero sobre todo, señora Presidenta, creo que tenemos un gran desafío histórico. El gran desafío histórico es garantizar fundamentalmente la gobernabilidad del país, la institucionalidad del Congreso de la República, que es un poder del Estado y es un contrapeso. Y lo que no se puede permitir, señora Presidenta, es mantener en una situación de vilo a una institución. Una crisis, señora Presidenta, generada por las pugnas de la Fiscalía. Pugnas internas de la Fiscalía que nos han generado, primero, que el Congreso tenga que asumir una responsabilidad que no tiene. La corrupción de Lavajato y la corrupción de Odebrecht y las asociadas y los holdings no se genera en este Congreso, señora Presidenta, se genera en el Poder Ejecutivo. La corrupción, señora Presidenta, del Poder Judicial, que nos trasladan, y se lo dije también al presidente del Congreso en ese momento, lo que no podemos hacer es asumir la corrupción del Poder Judicial. Y nuevamente nos trasladaron al Congreso de la República una responsabilidad que no nos correspondía. Y ahora nuevamente estamos con una tarea que nos corresponde como Congreso en asumir unas reformas, pero no olvidemos que también las reformas no se observan. Y vuelvo a insistir, señora Presidenta, no solamente se trata de garantizar la permanencia de congresistas, sino de poner sobre las bases la necesidad de garantizar la existencia de poderes y no dejar malos precedentes. Me pide, señora Presidenta, una interrupción del congresista Iberico. Congresista Iberico. Gracias, Presidenta. También como parlamentario por Alianza para el Progreso, suscribo obviamente lo que ha señalado la congresista Marisol Espinosa. Solamente remarcar
que el Congreso le dio el voto de confianza al Ejecutivo, con una mayoría que ni el Ejecutivo se esperaba. Así es. Eso significaba que el Congreso asumía la reforma que se estaba planteando, la reforma de la política. Nunca el Congreso le ha dicho no a la reforma política. No es fácil, no es sencillo, porque en todo Congreso hay variedad de ideologías, variedad de puntos de vista. Pero se asumió un compromiso. Se asumió un compromiso respetando obviamente las propuestas que trae el Ejecutivo y nos sentamos aquí democráticamente a trabajar con el Ejecutivo. En los mejores términos. Vimos a un presidente del Consejo de Ministros inclusive que bajó ciertas presiones y ciertas pretensiones cuando vino a pedir la confianza. Vimos a un presidente del Consejo de Ministros que aquí se mostró también totalmente abierto al diálogo, permeable, flexible. Vimos a un presidente del Consejo de Ministros que se está reuniendo con las bancadas en privado para directamente conocer los puntos de vista de las bancadas. Y ha ido la bancada de Fuerza Popular, ha ido la bancada del APRA, que son, digamos, las bancadas que están sentadas más al extremo de la oposición. Han estado ahí conversando. Por eso a todos nos sorprende la declaración del presidente de la República. Nos sorprende y en lo particular me decepciona, porque considerábamos que estábamos yendo por las vías democráticas de la conversación, del diálogo, de la búsqueda de consensos para llegar a acuerdos. Esta declaración evidentemente ha sido inoportuna, por decirlo menos. Perturba el ánimo de diálogo y de conciliación que el Congreso de la República ha venido observando y también, por lo menos, la cabeza del gabinete ministerial con el ministro de Justicia. La perturba y yo espero que cuando tengamos la oportunidad de recibir a los ministros algo puedan decir a este respecto o aclarar las cosas. No me parece inoportuno, obviamente, que nos pronunciemos, porque tenemos que pronunciarnos. Este es un fuero parlamentario, esta es una institución, este es un poder del Estado que se respete y se hace respetar. Entonces, no sé, la verdad, qué puede estar buscando el presidente de la República. Ningún constitucionalista serio e independiente acepta que el presidente pueda disolver el Congreso de la República en función a una interpretación a posteriori de la confianza. Ninguno. Entonces ahí se está asomando a una posición de ruptura democrática para nada conveniente en una nación que ha tenido tantas décadas de democracia como el Perú. ¿Está buscando solamente las encuestas? No lo sé, sería demasiado simplista, ¿no? Sería simplista porque además, Presidenta, las encuestas no se comen, las encuestas no dan trabajo, las encuestas no curan la anemia, las encuestas no construyen colegios, las encuestas no nos dan seguridad ciudadana, las encuestas son flor de un día. Se difunden, se cacarean, entusiasman, pero son flor de un día. Si estamos viviendo para las encuestas, estamos siguiendo el camino absolutamente equivocado. Aquí estamos dispuestos a colaborar con la educación, con la seguridad ciudadana, con el trabajo, con la economía, con la reforma política. Colaborar como poder del Estado autónomo y digno. Espero que lo del presidente de la República haya sido un traspié y que estas cosas se puedan aclarar, porque sería gravísimo que esto tenga otro sentido, un sentido de ruptura constitucional que el Perú y el mundo condenará. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Marisol. Gracias, congresista Iberico. Congresista Espinosa. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, primero señalar nuevamente que la historia nos va a juzgar si optamos por la indignidad o por la defensa de la institución. Y este es lo mínimo que puede hacer alguien que ha sido pagado por el Congreso para estar aquí tantos años. Pero además, señora Presidenta, la institucionalidad democrática, que tanto nos levantamos la voz para defenderla, la democracia, señora Presidenta, hoy nos llama a cerrar filas
frente a valores fundamentales de democracia, de respeto y balance de poderes, pero sobre todo, señora presidenta, de dignidad. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Espinosa. Congresista Glave. Gracias, presidenta. A través suyo, un saludo a las colegas y los colegas el día de hoy. Yo estoy de acuerdo, presidenta, en que el presidente no legisla, así como estoy de acuerdo que el Congreso no gobierna y que a nosotros no nos corresponde el ejercicio de gobierno, le corresponde al presidente, hay que exigirle algunas cosas, tenemos varios problemas en el país que supone un ejercicio de fiscalización de este Parlamento y en eso estamos totalmente de acuerdo, presidenta. Pero lo que perturba este debate, desde nuestra perspectiva, más que las declaraciones del presidente, son declaraciones de algunas personas del Parlamento, incluida usted, se lo digo democráticamente, al señalar que la cuestión de confianza no tiene ningún tipo de carácter vinculante. Entonces, eso perturba este debate, presidenta, porque quienes estaríamos atentando contra el orden constitucional somos nosotros. Creo que lo que tenemos es un conjunto de personas sorprendidas al decir que sí queremos hacer una reforma política, pero que en realidad los elementos que se plantearon en la cuestión de confianza no van a ser necesariamente observados. Entonces, sí creemos, presidenta, como ha dicho además la colega Espinosa, la confianza no se interpreta. Así como el presidente no puede interpretar la confianza, nosotros tampoco. Hay varios acá que votamos en contra, porque algunos no confiábamos que el Congreso fuera a cumplir su palabra, otros porque no estaban de acuerdo con la reforma, pero 77 parlamentarios votaron a favor. Entonces 77 personas le dieron la palabra al país de que esos temas serían priorizados, discutidos, votados y llevados al Pleno para avanzar. Lo que nos parece sorprendente es que ahora se diga que esos elementos no son elementos vinculantes. Por supuesto que se pueden mejorar las propuestas, por supuesto que sí. Son elementos de insumo, por supuesto que sí, pero no se pueden trastocar totalmente. Es como si dijéramos, votamos a favor de la cuestión de confianza para lograr la paridad, por ejemplo, hoy hemos estado en un desayuno discutiendo el tema de paridad, y luego lleguemos acá y digamos, la paridad es un principio, pero en realidad no nos salimos de la cuota del 30%. Eso sería pues una burla, sería sacarle la vuelta a la cuestión de confianza. O plantear algunos de los otros elementos que tienen que ver con los puntos que nos han planteado. Entonces, lo que pedimos varios, y la verdad nos sumamos a la indignación, presidenta, es que el debate debería ir sobre cuáles son los puntos de fondo que se supone tenemos que debatir, y luego en esos puntos empezar a ver si es que hay algunas precisiones, mejoras que podamos hacer dentro de los elementos esenciales. Más que dar muchas vueltas al respecto, avanzar nosotros. El problema no es la popularidad del presidente o la popularidad del Parlamento. Quienes estamos entrampados en este debate somos nosotros. Quienes tienen que responder por esa confianza somos nosotros. Y ojalá el Parlamento deje ese rollo de la pugna con la que tampoco estamos de acuerdo, pero empecemos de una vez en cuáles son los puntos y empecemos a generar un consenso. Eso es lo que buscaríamos, respetando lo que se votó. Porque si hay quienes no estaban de acuerdo con los planteamientos hechos, debieron votar en contra, pero votaron a favor. Entonces hay 77 parlamentarios diciendo que sí iban a avanzar en ese camino, presidenta. Gracias. Congresista Violeta. Gracias, presidenta. Presidenta, desde el momento en el que el debate se parece convertirse en sinónimo de desnaturalización, creo que se acabó el debate. Y creo que esa es la primera cuestión que deberíamos tener presentes, es decir, el Poder Ejecutivo tiene iniciativas legislativas en materia de reforma constitucional y de leyes regulares, las tiene. El Parlamento tiene el derecho y el deber de deliberarlas, es decir, debatirlas y votarlas, las tiene. Y en un escenario en el que se ha planteado cuestión de confianza sobre dichas leyes, está claro que la cuestión de confianza no sobrepasa es lo que dice la Constitución. Sin embargo, lo que nosotros estamos enfrentando en este momento es algo que habíamos advertido además desde el inicio del planteamiento de estas iniciativas, presidenta, en lo que hay es dos visiones distintas sobre un mismo texto constitucional. Un Parlamento que dice, yo tengo la competencia para poder hacer todo y modificar todo lo que yo quiera, y un Ejecutivo que dice, usted no tiene competencia más que para aprobar lo que yo le he pedido en un escenario de cuestión de confianza. Y estas dos posiciones en un escenario regular, digamos teórico, bastaría con un informe de la Comisión de Constitución que diga los límites del artículo 206 de la Constitución y qué cosa puede hacer el Presidente de la República y qué cosa no puede hacer en relación a las reformas constitucionales.
Pero está claro que eso, que es teórico, no va a funcionar en la práctica. Por eso nosotros en su momento lo que propusimos es que, como una medida salomónica, como una salida del propio orden constitucional, el Parlamento, a través de su presidencia, como corresponde, promueva una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional que le diga al Parlamento: oiga, ustedes, señores parlamentarios, ustedes, este es el límite que no pueden transgredir, y que nos diga qué cosa es lo que podemos reformar y qué es lo que no podemos reformar en un escenario de proyectos bajo cuestión de confianza. Y lo digo específicamente porque, por ejemplo, yo no tengo la menor duda, como dice la propia Constitución, que los proyectos planteados por el Ejecutivo, que son leyes regulares, pueden ser observados por el Ejecutivo y pueden ser devueltos al Parlamento para una eventual modificación, pero no las de reforma constitucional. Y ahí es donde se están confundiendo, me parece, los términos, porque entonces el Ejecutivo asume que pueden hacer cuestión de confianza y pueden evitar que el Parlamento delibere más allá, incluso en reformas constitucionales. Estoy un poco afectado de salud. Presidenta, lo que el congresista Velázquez Quején ha propuesto un pronunciamiento de esta comisión, yo me pliego perfectamente a esa propuesta, creo que es un llamado de atención, pero creo que en el fondo no nos resuelve un problema de largo plazo que va a terminar ocurriendo cuando el Parlamento y esta comisión terminen su proceso de deliberación parlamentaria. Se va a esperar una respuesta todavía del Ejecutivo, y creo que lo que no debería generarse es un escenario de incertidumbre política y jurídica. Y ese escenario de incertidumbre se va a dar en la medida de que no haya un órgano que delimite con claridad las competencias, los alcances, el poder del Parlamento respecto del Ejecutivo. Y creo que la medida menos confrontacional, menos violenta, más amigable es precisamente la de utilizar un tercer órgano constitucional, el Tribunal Constitucional, que nos permita deliberar esta situación. Mi propuesta sería, y lo dejo en todo caso para que usted lo evalúe, que desde la Comisión de Constitución se promueva esta demanda para que el presidente del Congreso la haga suyo. Se tendría que poner en una votación del Pleno para que sea aprobada en el Pleno del Congreso, en la medida de que el presidente del Congreso se resista. Si el presidente del Congreso lo hiciera suyo de mutuo propio, pues felices, se procede inmediatamente, pero de no ser así, esta comisión debería promover esta demanda por una sencilla razón, porque cualquier cosa que decidamos va a estar sujeto a lo que finalmente pueda determinar el Ejecutivo en relación al trabajo de la Comisión de Constitución y luego del Pleno del Congreso. Por lo tanto, tenemos que despejar este clima de incertidumbre jurídica y política que ahora estamos enfrentando, y me parece que esta sería la manera menos confrontacional de hacerla y de una manera más legal y democrática. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Congresista Salgado. Buenos días.